Darth Vader afirma haber destruido a Anakin Skywalker, pero su obsesión por controlar la vida y la muerte, para devolverle la vida a su esposa Padme, nunca se detuvo. Y poco tiempo después del alzamiento del nuevo Imperio Galáctico, Vader casi logra traerla de vuelta a la vida, usando un artefacto Sith y abriendo un portal que perforaría el velo del tiempo entre la vida y la muerte gracias al poder de una vergencia del lado oscuro de la fuerza en el planeta Mustafar. Sin embargo, no contaba con lo que sucedería, ni cuáles serían las consecuencias. Vader tendría que enfrentar a su pasado, presente y futuro. Esta historia comienza con una conversación entre Vader y Darth Sidious, que se debe al desastre causado en el planeta Coruscant por una persecución que inició Darth Vader en contra de dos inquisidores, la 13ª hermana, Iskata Karis, y Toalon Yaluna, ya que los dos inquisidores parecían estar empezando una historia romántica y Vader no se los iba a permitir. Palpatine estaba furioso, debido al desastre que causó la persecución, y que un senador murió porque Vader le dejó caer encima un transporte, y decidió que la base central de los inquisidores se tendría que mover a otro planeta, para evitar problemas en Coruscant, ya que este conflicto en las calles de su propio planeta lo hacían ver débil frente al Senado Imperial. Algo que tiene mucho sentido, ya que el apoyo del Senado para formar un imperio fue con el fin de traer la paz, y en este punto el imperio solo tenía unos meses. Todavía estamos a 19 años antes de la batalla de Yavin. La conversación continuó enfocándose en las victorias de Vader, ya que de todas maneras este incidente era algo pequeño en comparación con el panorama general. Y justo para este momento, ya habían cazado a todos los Jedi de los que tenían alguna pista. Aunque sabían que aún quedaban algunos escondidos en la galaxia, era un buen momento para celebrar y empezar a enfocarse en otras cosas. Palpatine le tenía un regalo a su aprendiz, había recuperado la nave estelar real modelo Nubian J tipo 327L modificada que perteneció a la reina Padme Amidala. Y aunque Vader no se inmutó, Palpatine parecía estar disfrutando del momento. Tal vez, sentía el sufrimiento y el lado oscuro creciendo dentro de su aprendiz, ya que siempre fue su intención mantenerlo en constante sufrimiento para desarrollar su conexión con el lado oscuro. Palpatine envió a Vader a una misión al planeta Alderaan, a someter a Bail Organa, ya que parecía que el senador se creía inmune a la voluntad del emperador y había que darle una lección. Pero, inesperadamente, Vader dijo que no, y le demandó al emperador que primero le diera un planeta. Palpatine se sorprendió por tal atrevimiento, pero también parecía curioso por el repentino interés de su aprendiz. Le ofreció Naboo, el planeta de origen de Padme y de él mismo, uno con el que Vader tenía una conexión, y también le ofreció Tatooine, pero su aprendiz no quiso ninguno de estos dos planetas. Él quería el planeta Mustafar. Esto tiene que ser porque él ya no era Anakin, y por eso, en el lado oscuro, él ya no tiene una conexión con esos planetas, mientras que Mustafar era un planeta en donde Darth Vader lo perdió todo. Este planeta es un símbolo de su sufrimiento y su odio, y además, recientemente, descubrió una cueva antigua de los Sith en donde sintió una gran conexión al lado oscuro, y que posiblemente es un nexus o vergencia de la fuerza. Y antes de partir a Mustafar, Vader le tuvo que explicar sobre esa cueva a su maestro. Le dijo que pensaba que en ese lugar es posible hacer cosas que son imposibles en cualquier otro lugar. El emperador le contestó que tenía razón y que tal vez en ese lugar el lado oscuro le regresaría a Padme, y que antes de partir, le tenía un último regalo. Ese regalo era la máscara de Lord Momen, un poderoso artefacto del lado oscuro que había descubierto en la sección restringida de la librería de los Jedi. Según el emperador, Momin era un señor de los Sith diferente. Era considerado un hereje, incluso por los Sith, y por eso su historia había quedado en el olvido. Sin embargo, si lleva la máscara a la cueva, tal vez, le mostrará la inspiración que necesita para encontrar el camino. Vader llevó la máscara a su nueva nave, y partió a su destino. Entró en la atmósfera de Mustafar, y para sorpresa de los demás tripulantes, había desactivado el escudo de energía de la nave. Nadie salió lastimado, pero la carcasa de la Nubian quedó toda quemada. Al parecer, hizo esto a propósito, ya que al bajar de la nave y ver su obra de arte pensó que así se veía mejor. Una estética que solo parece enfatizar más su sufrimiento. Vader entró a la cueva a meditar, mientras que un par de subordinados que lo acompañaban, la coronel Alba Brin y el teniente Rogo, se quedaron en la nave estelar. Ellos tenían la misión de estudiar el terreno para diseñar un castillo para el Señor Oscuro. Luego de mucho rato meditando, Vader escuchó un disparo, salió de la cueva y se encontró con algo inesperado. La coronel estaba en el piso sin vida.
Entró en la Nubian y se encontró con que el otro subordinado había sido poseído por la máscara de Lord Momin, y sin pensarlo mucho, lo atacó. Pero se dio cuenta que Momin había creado un diseño para su castillo, mucho mejor de lo que la coronel le había propuesto antes. Solo por eso, Vader decidió llevar la máscara a la cueva, para intentar hablar y entender el trabajo de este misterioso señor oscuro. La máscara indujo una visión en la mente de Vader, y pudo ver por sí mismo la historia de la vida de Darth Momin. Entre 1100 y 1000 años antes de la batalla de Yavin, Momin era un niño, pero solo lo puedo describir como un joven psicópata, que no tenía ni la más mínima empatía por ningún otro ser vivo. Incluso su madre lo veía como un monstruo. Le encantaba hacer obras de arte en forma de esculturas, con la piel, los huesos y los órganos de seres vivos. Y para él, además de un movimiento artístico, también eran experimentos que hacía usando la fuerza. Momin creía que si alguien no sentía nada al ver sus creaciones, es porque entonces no había creado nada. Y debido a esas esculturas, fue arrestado. Sin embargo, su nombre se esparció por la galaxia y llegó a los oídos de una señora oscura llamada Darth Shah, que decidió liberarlo y hacerlo su aprendiz Sith. El joven creció y se hizo poderoso en las artes oscuras, hasta que finalmente sobrepasó y mató a su maestra. Y empezó a cambiar su forma de pensar, ya no quería que espectadores comunes sintieran algo al ver su trabajo. Ahora, nada más y nada menos, quería que su trabajo fuera tan grande que satisfaciera al lado oscuro de la fuerza. Y para eso, creó una superarma en la que podía imbuir la fuerza. Un arma tan poderosa que podía destruir una ciudad entera, y al hacerlo, usaría la fuerza a través del arma para ralentizar el tiempo y atrapar las expresiones de horror y sufrimiento de los habitantes mientras morían y sentían dolor por toda la eternidad. Pero, los Jedi intervinieron, y la presencia del lado luminoso lo hizo perder la concentración y perdió el control de su arma. Se volvió inestable y su misma creación lo desintegró, pero pudo preservar su espíritu en la máscara. Esas visiones eran parte del poder de la máscara que estaba a punto de poseer a Darth Vader, pero pudo detener a Momin justo a tiempo. Al salir de la cueva, Vader atacó a unos mustafarianos, que solo pasaban por ahí, y aprovechó la ocasión para usar a uno de ellos y colocarle la máscara para que Momin tuviera un cuerpo y poder seguir la conversación. Los dos Sith regresaron a la cueva, y Momin le aclaró a Vader que él también había podido ver dentro de su mente y que sabía que estaba buscando la manera de traer de vuelta a su difunta esposa. Y le aclaró que el diseño que había creado antes, el que había llamado el interés de Vader, era la llave para abrir un portal usando el poder del Nexus del lado oscuro que existía en esa cueva. Los Nexus de la Fuerza, o las Vergencias, son lugares en donde la fuerza es inusualmente fuerte. En otros casos, también son personas, como era el caso del mismo Anakin Skywalker. En estos lugares, los seres sensitivos pueden interactuar con la fuerza. El caso más común de todos son las visiones, como ocurre en la cueva de Dagobah en donde Luke se enfrentó a Darth Vader. Pero, también hay portales, como en la serie Rebels en donde Ezra abre un portal hacia el mundo entre mundos en el templo Jedi del planeta Lothal, el cual es una dimensión que conecta el tiempo y espacio a través de portales hacia los momentos más importantes de la historia de la galaxia. Y por eso siempre he pensado que cada uno de esos momentos también son vergencias. Pero en este caso, según las palabras de Momin, la idea era usar el poder de la vergencia del lado oscuro en esa cueva para perforar el velo del tiempo que está entre la vida y la muerte, y traer de vuelta a Padme. Por lo que entiendo, es como una dimensión en donde está el alma y el cuerpo de Padme, entonces, solo hay que entrar y rescatarla. Y si te suena muy conveniente para ser cierto, es porque tal vez lo sea. Vader lo ahorcó y le advirtió que ya fue engañado una vez sobre la habilidad del lado oscuro para prevenir la muerte, pero este le aseguró que no era una mentira, y que apreciaba la oportunidad para volver a crear algo por lo que pudiera ser recordado. De ese modo, inició la construcción del primer castillo de Darth Vader en el planeta Mustafar, siguiendo el diseño. Gracias al capital imperial, la construcción estuvo lista en poco tiempo, pero en el cómic solo llegamos a ver a partir de la quinta iteración. Es decir, que este sería el quinto intento de construir un castillo que pueda cosechar el poder suficiente para abrir el portal. Y en este caso, podemos ver cómo Vader lo intentó abrir. Rayos rojos aparecieron frente a él y caían del cielo hacia el planeta. Alrededor, se pueden ver a los mustafarianos asustados de la tormenta, aunque no era la primera vez que la veían. Parece que está muy cerca de lograrlo, pero no. La energía empuja a Vader, y el portal se cierra. Es otro intento fallido. Vader mató al mustafariano que Momin usaba como cuerpo,
solo como una manera de castigo, y pasó la máscara a un Stormtrooper con muy mala suerte. Construyeron la sexta fortaleza, pero fue destrozada al hacer el intento. Vader mató al Stormtrooper y pasó el casco a un oficial imperial. El séptimo diseño volvió a fallar, y Vader movió el casco a una mosca de lava. El octavo diseño volvió a ser otro fracaso, y ahora el casco poseía a un simple constructor. Pasaron alrededor de 7 años entre todas estas iteraciones, y cuando la novena fortaleza estaba lista, Momin traicionó a Vader. La activó, y del portal salió el cuerpo de Darth Momin, declarando que él mismo era su propia obra maestra. Los señores Sith lucharon hasta la muerte. Momin tenía todo un discurso preparado sobre su increíble poder y conocimiento, y hasta cierto punto, tenía razón, había logrado algo que por milenios todos los Sith han deseado. Y en un duelo con el sable de luz, puso a Vader de rodillas luego de cortarle un brazo, pero Vader usó la fuerza para aplastarlo con una enorme piedra de la cueva, y demostró que Momin no tenía ni de cerca el poder suficiente para sostener una batalla contra él usando la fuerza. Luego de matarlo, Vader entró al portal, pero no entró en carne y metal, su espíritu se separó de su cuerpo, y lo que entró fue su ego inmaterial. Y una vez dentro, revivió varios de los momentos más importantes de su vida cuando todavía portaba el nombre de Anakin Skywalker. Vader vio una fortaleza parecida a la que había construido pero no igual, y caminó hacia ella, mientras que escuchaba todas las voces de su pasado. Su espíritu tomó la forma de niño, mientras caminaba por los recuerdos que tenía de esa etapa de la vida de Skywalker. Y mientras más caminaba, su forma cambiaba, iba creciendo acorde a la edad que tenía en los recuerdos que aparecen en las llamas que tenía que cruzar para llegar a la fortaleza. Incluso llegó a ver su futura batalla con Ahsoka en el templo Sith de Malachor, un evento que sucedería en varios años en el futuro. Y cuando llegó a la fortaleza, esta se transformó en el templo Jedi. Todos los maestros y caballeros Jedi aparecieron para proteger el templo, y el ego inmaterial de Vader se había transformado en lo que parece ser su forma más poderosa. Vader invocó 2 sables oscuros, y usando Harkai destruyó con mucha facilidad a todos los Jedi, ya que en teoría, había llegado a más allá del tiempo luego de pasar el pasado, el presente y el futuro. Vader era perfecto e imparable. Esta debe ser su versión más poderosa, ya que no estaba limitada a los problemas de la armadura, era libre usando todo el poder del lado oscuro. Entró al templo y consiguió a Obi-Wan luchando contra Darth Sidious, un duelo que ganó el Darth, solo para interponerse en el camino de Vader, pero usó los rayos de la fuerza contra este estorbo, acabándolo de inmediato. Sin embargo, hay que notar que no eran rayos azules, ni morados, los rayos eran rojos, como los rayos del Hijo, el dios de Mortis del lado oscuro de la fuerza. Tal vez este sea el nivel más poderoso de esta técnica. Finalmente, llegó a una terraza, y ahí estaba Padme. Vader tomó la forma de Anakin Skywalker, y le pidió a Padme que tomara su mano. Padme respondió, ¿eres un ángel? Ellos son las criaturas más bellas del universo. Vader le pidió una vez más, por favor, nos tenemos que ir. Y ella dijo, ¿por qué? Yo no te conozco. Anakin Skywalker está muerto. Y de inmediato, cayó por el balcón. Parece que Vader intentó alcanzarla con la fuerza, pero la reacción no fue la esperada. Unos rayos empezaron a consumir la carne de Padme, y al mismo tiempo, ella se apretaba el cuello, tal vez recordando la última vez que vio a Darth Vader. Finalmente, fue golpeada por un gigantesco rayo de luz roja que desintegró su cuerpo. Después de tantos años intentando traerla de vuelta, y justo cuando estaba tan cerca, ella simplemente lo rechazó, declarando que no lo conocía, porque él no era Anakin Skywalker. Pero esta historia no termina aquí, ya que este cómic del 2017 que forma parte del canon tiene graves consecuencias en la continuidad del mismo. Si Darth Maul pudo abrir el portal para sacar su cuerpo y transferir su conciencia al mismo, entonces, ¿por qué Darth Vader no usa eso para traer un cuerpo sin ninguna herida? ¿Por qué Palpatine no usa eso para transferirse a un cuerpo joven? ¿Para qué son todos los episodios de Bad Batch que intentan arreglar la continuidad del regreso de Palpatine? Gracias por ver el video hasta el final. Por favor, suscríbete, y que la fuerza siempre te acompañe.